por si no faltaran noticias no tan agradables. Y si hay un rebrote, esto fue lo que dijo, ojo, rebrote de COVID, ojo, el secretario de Hacienda. Este fue un punto que, como yo señalé en una pregunta anterior, a una pregunta anterior, el énfasis se tiene que seguir poniendo en la contención de la pandemia. El detonador de esta crisis es la pandemia y no podemos pensar que solamente va a ser a través de soluciones económicas o de políticas de finanzas públicas la salida. La salida tiene que estar pensada y construida en la contención de la pandemia. Los hechos recientes que hemos visto en las últimas semanas de rebrotes fundamentalmente en Europa y en Nueva York son claramente preocupantes y nos hacen a nosotros ver que tenemos que ser muy cuidadosos. Hubo unas declaraciones, si mal no recuerdo, del subsecretario López-Gatell en la conferencia de prensa de ayer, donde se ve como ya hay algo de evidencia que puede suponer que la caída que estaba viendo en la curva de contagios se está estancando para algunas entidades en el país, y ahí es donde tenemos que redoblar esfuerzos. El mayor riesgo para las actividades económicas hoy no está en las condiciones económicas, sino en el riesgo de un rebrote. El riesgo de un rebrote, como si no faltaran noticias no tan agradables. ¿Cómo ves esta declaración primero, mi estimado? Porque hay otros temas ahí de lo que se está probando ahorita. A ver. Gracias, Luis Alberto. Buenos días a tu auditorio. Me parece acertada la visión que tiene el secretario de Hacienda. Sí, efectivamente, un segundo rebrote, o más bien el primer rebrote, una segunda ola de contagios, pudiera significar un golpe muy fuerte a la economía. Ya el primer proceso de contagios nos ha representado que la economía caiga entre 9 y 10% anual. Tendríamos que ver cómo llegamos a diciembre. Pero una primera ola de recontagios o una segunda ola de contagios pudiera también exigir un cierto confinamiento, un retraso en la actividad económica, y eso tendría también un costo muy importante a la economía, porque ya sería sobre la base de que se está cayendo entre el 9 y 10%. Ya eso podría garantizar que la caída estuviera por encima del 12%, y eso tiene costos importantísimos para la economía, a tales extremos de que se pudiera pensar que la recuperación tardaría entre 5 y 6 años para poder llegar nuevamente al terreno que ya pisamos en el 2018. Yo creo que sí tiene razón el secretario. Donde no tiene razón es en la ausencia o en la decisión de no invertir recursos fiscales para apoyar el proceso de recuperación. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que la alternativa de un segundo proceso de contagios sí lesionaría muy fuerte a la economía e implicaría costos muy relevantes para todo el país para los siguientes años. Levantar. ¿Cómo viste el tono? Él dice, porque sería muy difícil ya. ¿Cómo nos afectaría con un rebrote? No, mira, pensemos simplemente en el sector industrial. La inversión fija bruta ha llegado a caer cerca de un poquito más del 30%. Ya no viene cayendo a partir de la pandemia, viene cayendo desde antes de que surgiera la pandemia. Caer a tales extremos, por mucho que se recupere, demanda de un enorme sacrificio. Lo más seguro, que es lo que no ha dicho el presidente ni el señor secretario Herrera, lo más seguro es que de esta pandemia recobremos parte importante, pero no todos los empleos perdidos, y que los salarios de esos empleos recuperados estén por debajo de lo que ya estaban antes de la pandemia. Es decir, este proceso de emergencia sanitaria representará pérdida de empleo. Ahorita el desempleo se acaba de dar a conocer hoy en la mañana por parte del INEGI en 5.1%, 5.2%. Ya nos representa un retroceso. Van a aumentar el número de pobres y pobres extremos en el país. Lo que habíamos ganado en 2, 3, 4 años en el combate a la pobreza lo vamos a perder. Es decir, en términos sociales, el beneficio social a las familias va a retroceder de manera muy importante por este proceso. Eso es un fenómeno mundial, más aparte será más profundo porque en México se decidió no aplicar recursos fiscales al proceso de enfrentamiento de la pandemia o recuperación de la misma, y esto implica la garantía de que la caída va a ser más importante. Según organismos internacionales,
la caída del PIB en México estaría siendo la segunda después de la India. Y de esas caídas del 10%, no te recuperas tan fácil. En 94-95 nos pudimos recuperar en la caída de 1995 porque fue menor al 7%. Pero una caída del 10%, y porque tuvo Clinton la valentía por sobre el Congreso norteamericano de otorgarnos una línea de crédito de $50,000 millones, de las cuales apoyamos y pagamos en su oportunidad $22,000 millones. Pero de esta, sin recursos extras, en un proceso de caída que ya venía desde el 2019, a mí se me hace que sería catastrófico para el futuro nacional el que haya un segundo rebrote que obligue a un mayor distanciamiento y un confinamiento de la actividad económica en algún grado. Entonces sí tiene razón en el sentido de que sería mayor el golpe. Sí, sería indudable, mira, sería catastrófico, te lo pongo en esos terrenos, sin ser alarmista, sería catastrófico, porque implica otra vez un segundo retroceso de la actividad económica. Cuando hoy en día el presidente está muy contento porque hemos recuperado poco más de 8 millones de empleos de los 12 que se perdieron, pero no dice de qué nivel de recuperación estamos hablando del salario de los trabajadores que recuperaron el empleo. No dice, por ejemplo, que gran parte de la actividad económica sigue estando en la informalidad y que incluso los ingresos de los informales está cayendo con respecto a lo que ya se tenía antes de que empezara la pandemia. Esto implica un empobrecimiento generalizado de la población. O sea, muy, muy escaso el margen de la sociedad, del grupo social, que no se vea fuertemente afectado por esto. Sobre todo clase media baja. Estos van a sufrir, vamos a sufrir muy fuerte esta contingencia. Uy, ¿cuál es la recomendación entonces que nos haces? Mira, en este contexto. En ese contexto yo creo que, yo lamento mucho la estrategia que ha impuesto el gobierno, porque está contraindicada. Lo que tendría que hacer es políticas contracíclicas, y pudo haber acudido de manera razonable, muy bien pensada e inteligente, a un endeudamiento mesurado para tratar de aplicar esos recursos en beneficio de que la recuperación más rápida. En cuanto a la familia refiere, le vengo insistiendo desde el año pasado incluso que no se endeude, que trate de avanzar lo más posible en el pago de aquellas deudas, comenzando por las que representan mayor pago de tasa de interés. No se endeude, no caiga en la tentación de la compra por impulso. Piense muy bien en qué va a comprar y privilegie el hecho de estar limpio en deudas, porque eso le va a significar no tener tantos dolores de cabeza. Eso es para el ciudadano, no te endeudes. ¿Y para el empresario, para las empresas? Empresario, bueno, tiene que reinventarse, tiene que estudiar y analizar en dónde quedó parado su mercado y en dónde están sus competidores y cuáles son las nuevas formas de hacer negocio en la rama en la que usted está ubicado. Las cosas han cambiado, tiene que darse cuenta que lo que va a vivir de aquí en adelante no le garantiza la sobrevivencia, y segundo, que la realidad ha sido diametralmente opuesta en algunos casos y que tiene que reubicarse primero, relocalizar su mercado y implementar nuevas estrategias para desarrollar las ventas en su sector. Yo creo que eso es muy importante para defensa del empleo y de la remuneración que otorga a sus trabajadores. Y gastar lo menos posible, ¿no? Sí, gastarlo de manera más inteligente posible, lo más inteligente posible. Lo último, ¿cómo ves los fideicomisos? ¿Qué golpe viene con lo que se está ahorita aprobando, Eduardo? Mira, 68,000 millones de pesos. Bueno, teóricamente, o sea, yo no entiendo el mensaje del gobierno. Te dice, pero no se preocupen los beneficiarios porque van a seguir recibiendo su dinero. Entonces, ¿para qué extingues los fideicomisos? Aplícales una auditoría, determina qué fideicomisos no han hecho bien uso de ese recurso, cancela los que han sido generosos en actos de corrupción, pon medidas para evitar que eso vuelva a suceder. No liquides los fideicomisos, porque en muchos de ellos, varios de ellos están vinculados con organismos internacionales que a la par del gobierno federal también ponen recursos. O sea, hay un compromiso con terceros de aplicar recursos a esos fideicomisos o agregar recursos a esos fideicomisos. Entonces yo creo que es una decisión equivocada, centavera, porque no te representa ni siquiera un beneficio que tú digas que vale la pena el costo político que vas a vivir. Yo creo que en ese sentido me parece muy desafortunada la decisión del gobierno federal. En todo caso, ¿por qué no hacen un esfuerzo para incorporar a la formalidad
a más del 60% de la actividad económica que está al margen de la formalidad. ¿Por qué no obligas a que la gente tenga que hacer transacciones con medios electrónicos de pago modernos, donde tú puedes fiscalizar quién está ganando, quién no está ganando? Yo como ciudadano te lo digo, Luis Alberto, estoy harto de estar pagando a la gente en efectivo, porque todo el costo de impuestos viene a mi persona, y la gente que está ganando tramos de 15, 20, 25 mil pesos no paga un quinto de impuestos. Pues estamos mal, estamos equivocados. En un esfuerzo nacional debemos incorporar a la contribución a esas personas, para que esas personas se incorporen a la formalidad, y entonces el costo de la eficiencia fiscal en la contribución sea equitativa, porque lo que no se vale es que los de arriba tengan la alternativa de evadir y eludir impuestos descaradamente con sus aparatos especializados en cuestiones fiscales de evasión y elusión, y los de la clase no estamos fregados porque no podemos hacer lo mismo, porque no nos alcanza para pagar un contador, apenas podemos pagar un contador, y los de abajo, pues no, los de abajo no pagan impuestos, ¿no? Porque están en la informalidad. Y ese asunto no va a caminar, porque cuando el país lo que necesita son recursos para invertir, tenemos que pagar todos los impuestos, ¿no? Muy bien, pues estaremos abordando el tema y te consultamos. Muchas gracias, mi estimado. Con mucho gusto, Luis, como siempre es un placer hablar contigo y desearte buenos días. Igualmente, amigo, abrazo. Bye. Hablando de fideicomisos, dice Silvana Beltrones en su tuit: votamos en contra en el PRI en lo general del dictamen para la desaparición de los 109 fideicomisos, y adicionalmente presenté reservas sobre los siguientes temas: Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por ser auditable y transparente. Decir que es opaco es mentir, y querer eliminarlo afectará la progresividad. El fideicomiso del Fondo Metropolitano, porque al eliminarlo se elimina un medio del financiamiento para que los estados y municipios impulsen el desarrollo. Fondo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por ser instrumento para implementar medidas de protección y seguridad de quienes ejercen libertad de expresión, y que ante la violencia en México ha sido reconocido por organismos internacionales. ¿A poco se va también el Fondo de protección de derechos humanos y periodistas? Fondo para el cambio climático, dice la senadora Silvana Beltrones en su cuenta de Twitter, porque es el único instrumento de la política nacional que tiene por objeto canalizar recursos para la implementación de acciones en favor del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro país. Lamentablemente, el dictamen no da garantías presupuestarias para que este apoyo se siga otorgando. Abre hilo y debate ahí la senadora del PRI. Paola Salmún, vocera de Sí por México.